Apenas puedo creerlo. Estamos mirando en la oscuridad de una antigua tumba descubierta debajo del famoso tesoro en Petra. Casi no puedo creerlo. Un equipo de arqueólogos acaba de abrir, bajo el monumento más fotografiado de todo Oriente Medio, una cámara que alguien selló hace 2000 años, y que por lo visto, nunca quiso que encontráramos. No había ninguna inscripción en la entrada. Ningún nombre, ninguna advertencia, ningún símbolo tallado en la piedra que explicara qué había del otro lado. Solo bloques encajados con tanta precisión que, durante 20 siglos, no dejaron pasar ni una sola gota de aire. Y cuando finalmente ese sello se rompió, lo que salió de la oscuridad no fue lo que nadie esperaba encontrar. Lo que había dentro planteó preguntas que la arqueología jamás había tenido que enfrentar en este lugar. Y aquí va algo que probablemente no sabías. Parte de lo que se encontró todavía no se ha hecho público. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué el monumento más famoso de Petra jamás va a volver a mirarse de la misma manera. Y antes de continuar, dale like y suscríbete, porque este tipo de hallazgos cambian por completo lo que creíamos saber sobre la historia, y no vas a querer perderte lo que viene después. La ciudad que creíamos conocer por completo. Nadie esperaba encontrar nada nuevo en Petra. Durante más de 2 siglos, generaciones enteras de arqueólogos habían excavado, mapeado y estudiado cada rincón de esta ciudad. Se habían escrito bibliotecas completas sobre su historia. Había sido fotografiada, analizada y debatida por algunas de las mentes más brillantes de la disciplina. Para el mundo entero, Petra era un misterio resuelto, una maravilla que ya había entregado absolutamente todo lo que tenía para dar. Todos estaban equivocados. Petra se encuentra entre los acantilados del desierto del sur de Jordania. Los nabateos, una antigua civilización árabe, la tallaron por completo en roca arenisca rosada hace más de 2000 años. No construyeron sobre el suelo, cortaron directamente dentro de los acantilados, dando forma a palacios, templos y tumbas desde la piedra viva. Y como estaban cortando en lugar de construir, cada golpe de sus herramientas era permanente. No había vuelta atrás, no había forma de corregir un error. Lo que tallaban quedaba tallado para siempre. Ese nivel de precisión, sostenido a lo largo de toda una ciudad, habla de una civilización no solo poderosa, sino extraordinariamente disciplinada. En su momento de mayor esplendor, Petra albergó entre 20 y 30.000 habitantes y se convirtió en una de las ciudades comerciales más poderosas del mundo antiguo. Pero aquí hay algo en lo que casi nadie repara. Prácticamente ninguna vivienda ha sobrevivido en Petra. Las estructuras que quedan, cientos de ellas alineadas a lo largo de las paredes del cañón, son casi todas tumbas. Petra no fue solo una ciudad donde la gente vivía, fue una ciudad organizada alrededor de la muerte. Los nabateos creían que sus antepasados seguían presentes entre ellos, y por eso tallaban comedores directamente junto a las cámaras funerarias, para que las familias pudieran compartir comidas al lado de sus muertos. Para ellos, los muertos no se habían ido, seguían formando parte de la comunidad. Y en la entrada de todo esto se alza el monumento conocido como el Tesoro. Para llegar hasta él, los visitantes deben atravesar un corredor angosto llamado el Sikh. Las paredes se elevan a ambos lados, bloqueando casi toda la luz. El camino se retuerce durante casi 1 kilómetro. Y entonces, de golpe, se abre, y el tesoro aparece completo, tallado con un detalle perfecto, brillando en tonos dorados bajo el sol. Quienes lo ven por primera vez, casi sin excepción, se detienen en seco. El tesoro es enorme. Columnas altísimas enmarcan su fachada. Figuras talladas cubren sus niveles superiores. Y en la cima descansa una gran urna de piedra. Durante generaciones, la tradición local sostuvo que esa urna estaba llena del oro escondido de un faraón. La gente lo creía con tanta fuerza que llegó a dispararle a la urna, intentando abrirla para liberar el tesoro. Las marcas de esas balas todavía son visibles hoy, pero el verdadero secreto nunca estuvo dentro de la urna. Los arqueólogos han debatido durante décadas cuál fue el verdadero propósito de este monumento. Algunos creen que fue una tumba real construida para un rey nabateo. Otros piensan que cumplió una función religiosa, ligada a ceremonias sagradas, quizás un lugar donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas.
Un tercer grupo sostiene que sirvió para ambas cosas en distintos momentos de su historia. Después de todo este estudio, sigue sin existir una única respuesta aceptada. El monumento antiguo más fotografiado de todo Oriente Medio, y todavía no sabemos con certeza qué fue realmente. El tesoro no lleva ninguna inscripción en toda su superficie. Para un monumento de esta magnitud e importancia, ese silencio resulta profundamente extraño. Cada estructura nabatea significativa llevaba texto, nombres, dedicatorias, frases religiosas. El tesoro no tiene nada de eso. O su identidad era tan conocida que no necesitaba ninguna etiqueta, o alguien eliminó deliberadamente cualquier rastro de información. Durante años, las comunidades beduinas de la zona reportaron algo extraño. Al golpear el suelo cerca del tesoro, escuchaban un eco hueco bajo sus pies. Se lo contaron a los arqueólogos, se lo contaron a los visitantes. Durante mucho tiempo, nadie con el equipo adecuado se presentó a comprobarlo, hasta que llegó el radar de penetración terrestre, y todo cambió, rompiendo el sello. En 2016, un equipo internacional apuntó un radar de penetración terrestre hacia la zona que rodea al tesoro. Esta tecnología funciona enviando ondas hacia el subsuelo y midiendo lo que rebota de vuelta. La roca sólida devuelve un tipo de señal. El espacio vacío devuelve otra completamente distinta. Lo que rebotó desde debajo del tesoro hizo que el equipo repitiera el escaneo 3 veces antes de que nadie dijera una sola palabra. Había una cámara hueca bajo tierra. Era grande, tenía estructura y estaba completamente sellada. Cuando finalmente comenzó la excavación, el equipo supo de inmediato que esto no era una excavación cualquiera. Empezaron con herramientas estándar, retirando con cuidado las capas superiores de tierra. Pero a medida que se acercaban a la estructura sellada, todo se hizo más lento. Las herramientas metálicas quedaron a un lado. Brochas e instrumentos de madera las reemplazaron. Cada puñado de tierra se tamizó a mano, se fotografió, se etiquetó. Hasta el fragmento de cerámica más pequeño se recogió y almacenó. Uno de los integrantes del equipo lo describió después como si estuvieran operando a la propia tierra. Entonces aparecieron los escalones tallados. Emergieron lentamente desde la tierra compactada, apuntando hacia abajo, hacia la oscuridad. No eran toscos ni irregulares. Eran limpios, medidos, deliberados. Alguien había tallado esos escalones con un destino muy específico en mente. El equipo los siguió hacia abajo. Al final, encontraron el muro. No estaba desmoronado. No mostraba daño alguno del paso del tiempo. Los bloques de piedra estaban cortados con tanta precisión y encajados con tanta firmeza que no se había formado ni una sola grieta en casi 2000 años. No había pasado aire, ni agua, ni luz. La cámara había quedado sellada de forma tan completa que lo que fuera que hubiera adentro había permanecido en perfecta quietud desde que el Imperio Romano todavía era la fuerza más poderosa de la tierra. La calidad de ese muro inquietó profundamente a los arqueólogos. Esto no fue un cierre apresurado, no fue alguien apilando piedras a las corridas. La precisión necesaria para producir un sello capaz de resistir 2000 años fue extraordinaria. Exigió planificación, exigió destreza. Exigió a alguien con suficiente autoridad para ordenar ese nivel de trabajo, y suficiente motivo para asegurarse de que quedara perfecto. Y eso dejó una pregunta flotando en el aire que nadie podía responder con facilidad. ¿Qué era exactamente lo que tanto temían que saliera de ahí adentro? Cuando finalmente rompieron el sello, el equipo dio un paso atrás. Aire frío salió empujando desde la abertura hacia la zanja de excavación, cargado de un polvo que no se había movido desde antes de que el cristianismo se extendiera por el mundo. Uno de los arqueólogos lo describió como respirar algo que había estado prisionero. Otro dijo que acercarse se sintió mal, como si estuvieran cruzando hacia un lugar que, mucho tiempo atrás, había decidido que no quería ser encontrado. La cámara detrás del muro no era una cueva natural. Tenía forma, tenía estructura, tenía propósito. Y lo que contenían esas paredes dejó helado a todo el equipo. La cámara funeraria. El aire adentro era denso y viciado. Las paredes no mostraban daños ni señal alguna de que algo las hubiera perturbado jamás. Una fina capa de polvo cubría cada superficie exactamente como se había asentado, intacta durante casi 2000 años. Para arqueólogos acostumbrados a fragmentos rotos y tumbas saqueadas, entrar en un espacio tan perfectamente preservado
resultó profundamente perturbador. Nada había sido tocado. Era como si el tiempo simplemente se hubiera detenido en el instante en que sellaron esa entrada. Entonces vieron las cajas. Distribuidas por el suelo y a lo largo de las paredes, había contenedores individuales de piedra, cada uno tallado para una sola persona. No eran simples huecos en la roca. Estaban dados con cuidado, sellados y colocados siguiendo un patrón deliberado. Algunos miraban hacia la pared, otros en ángulos que no correspondían a ningún estilo funerario nabateo conocido. Algo en esa disposición se sentía incorrecto, incluso antes de que pudieran explicar por qué. A medida que más luz llenaba la cámara, el panorama se hizo claro. Había mujeres, había niños, cada uno sellado en su propia caja individual, con la misma atención deliberada que los adultos. Alguien había categorizado a estas personas, había decidido quién iba dónde y en qué posición. Este no era un lugar donde simplemente se enterraba gente. Era un lugar donde se organizaba gente. Las cajas no eran todas iguales, algunas más grandes, otras talladas en piedra de mejor calidad, unas pocas con superficies más pulidas que las diferenciaban del resto. Incluso aquí, en una habitación que jamás debía volver a verse, existía un sistema de jerarquías. El estatus había seguido a estas personas hasta la propia muerte. Después, el equipo encontró las inscripciones. Talladas en varias cajas había frases en escritura nabatea, distintas de las fórmulas de despedida habituales en las tumbas públicas de Petra. Eran dedicatorias. Marcaban a las personas del interior no como familiares llorados, sino como entregadas a algo, dedicadas a una deidad, cedidas a una casa real. El lenguaje no hablaba de duelo, hablaba de ofrenda. Junto a muchas cajas había pequeños recipientes, cuencos cerca de las manos, jarras selladas cerca de los pies. Parecían simples, pero recipientes similares hallados en la región han contenido incienso, mirra y compuestos vegetales raros, comerciados a miles de kilómetros de distancia. Lo que parecían ofrendas modestas, podría haber tenido un enorme valor ritual y económico. Los nichos que recorrían las paredes añadieron otra capa de inquietud. En la cultura nabatea, habitaciones con estas características junto a las tumbas se usaban para comidas rituales en presencia de los muertos. Se esperaba que los vivos regresaran regularmente para mantener un vínculo sagrado con sus antepasados. Pero esta cámara había sido sellada de forma tan completa que nadie volvió jamás. Quienes fueron colocados aquí no solo habían sido enterrados, habían sido abandonados. El pacto entre los vivos y los muertos se rompió de manera deliberada y permanente. El equipo trabajó en un silencio casi total. Nadie decía en voz alta lo que todos pensaban, porque debajo de esta cámara había otra puerta, y desde algún punto detrás de ella llegaba un olor que hizo que dos miembros del equipo se llevaran de inmediato las manos a las mascarillas. La cámara sellada. El olor llegó antes que ellos a la puerta. Se filtraba a través de la grieta del sello inferior mientras todavía estaban despejando la abertura. No era el aire mineral y seco de la cámara de arriba. Esto era algo mucho peor, espeso, biológico, una mezcla de descomposición, ceniza y algo punzante debajo, que no pertenecía a ninguna habitación de piedra sellada. Se pusieron las mascarillas de inmediato, pero incluso a través de los filtros el olor se aferraba. Un arqueólogo dijo después que sentía que ese olor tenía peso. Otro afirmó que fue lo más parecido a respirar la muerte que había experimentado jamás. Cuando la cámara inferior finalmente se abrió, la luz barrió el interior. Las paredes estaban negras, de piso a techo, la piedra chamuscada por un fuego que había ardido con una intensidad considerable dentro de un espacio sellado. Pero lo que detuvo al equipo no fueron las paredes, fue el suelo. Los cuerpos no estaban en cajas, no estaban ordenados, no se les había dado ninguna dignidad. Estaban amontonados de un extremo al otro de la cámara, extremidades entrelazadas, cráneos inclinados en ángulos anormales, algunos boca abajo, otros retorcidos en posiciones que hablaban de dolor y de pánico. Esto no era un entierro, era una eliminación, y contrastaba de manera devastadora con la cámara cuidadosa y organizada de arriba. Pero entonces las luces captaron algo que cambió todo el panorama. Los cuerpos llevaban joyas, no colocadas junto a ellos como suelen estar las ofrendas funerarias, sino atadas directamente sobre ellos, en las muñecas, en los tobillos,
Alrededor del cuello, anillos en los dedos. En la tradición funeraria del antiguo cercano Oriente, las joyas a veces se ataban directamente al cuerpo para marcar a una persona de alto rango y asegurar su protección en el más allá. Estas no eran personas comunes, eran nobles, eran miembros de la clase élite de Petra. Alguien había tomado a las personas más poderosas de la ciudad, les había atado sus propias joyas al cuerpo como un acto ritual, las había arrojado a un pozo, había prendido fuego a la habitación, y había sellado todo debajo del monumento más reconocible de Petra. Los huesos contaron el resto de la historia. Varios esqueletos presentaban fracturas que no podían explicarse por el peso del tiempo ni el asentamiento del suelo, cráneos agrietados, costillas quebradas, articulaciones forzadas hasta separarse. Estas lesiones ocurrieron en el momento de la muerte, o muy cerca de él. En varias culturas antiguas del cercano Oriente, romper los huesos de un muerto era un acto espiritual deliberado, realizado para impedir que el difunto regresara. Quien selló a estas personas aquí adentro, también rompió sus cuerpos para asegurarse de que se quedaran ahí para siempre. Cerca de una de las paredes, 3 esqueletos habían sido colocados con algo más de cuidado que el resto. Uno de ellos llevaba adornos de bronce fino y marcas de alto estatus. Los 2 que lo acompañaban eran más jóvenes, y sus huesos mostraban señales claras de muerte violenta. La disposición no era casual. La figura de alto estatus había sido flanqueada de manera deliberada. Algunos especialistas plantearon la posibilidad de que los 2 individuos más jóvenes hubieran sido asesinados específicamente para acompañar a la persona de la élite hacia la muerte. El equipo se dividió respecto a esta interpretación, pero la disposición no admitía otra explicación razonable. Y entre los huesos había niños. Un conjunto de pequeños restos se encontró acurrucado contra un adulto. Los 2 estaban tan cerca el uno del otro, y sostenidos así durante tanto tiempo por el sedimento que se asentó sobre ellos, que terminaron fusionados en una sola forma. Un niño y un adulto sostenidos juntos durante 2000 años en lo que parecía ser un último abrazo desesperado. El equipo trabajó en silencio durante mucho tiempo después de eso. Los objetos que no debían encontrarse entre los cuerpos y la ceniza empezaron a aparecer objetos. El equipo los recogió con extremo cuidado, uno por uno, registrando la posición exacta de cada hallazgo. Por separado, algunos de estos objetos podrían haber parecido poco notables. Juntos, construyeron una imagen profundamente perturbadora de lo que había ocurrido en esa habitación. Primero aparecieron las vasijas, recipientes de cerámica sellados con un residuo orgánico espeso que se había endurecido con los siglos hasta convertirse en una sustancia sólida y oscura. No se parecían a las simples jarras de ofrenda que se encuentran en las tumbas públicas de Petra. Su forma era distinta, su método de sellado era distinto, y la cantidad en que aparecían iba mucho más allá de lo que exigiría una preparación funeraria estándar. Los primeros análisis de campo detectaron compuestos orgánicos ricos en hierro dentro del residuo. Ese tipo de hierro, en esa concentración, en el contexto de una cámara de muerte sellada, apunta hacia una sola cosa: sangre. Si era humana o animal todavía no pudo confirmarse, pero la cantidad sugería que no se había usado con moderación. Los nabateos fueron, entre los pueblos antiguos, algunos de los comerciantes más sofisticados en materia de resinas, compuestos vegetales, aceites y sustancias orgánicas. Sabían cómo preservar cosas, sabían cómo prepararlas. Lo que había dentro de esas vasijas pudo haber servido un propósito que va mucho más allá de cualquier cosa hallada en un contexto funerario nabateo estándar. Después llegaron las armas. Hojas de hierro recuperadas de la cámara habían sido recubiertas deliberadamente con resina y aceite antes de ser colocadas ahí. Esto no era decoración, era conservación, y había funcionado. Las hojas mostraban casi ninguna corrosión pese a casi 2000 años en un espacio sellado. Alguien había tratado específicamente estas armas para evitar que se oxidaran. Eso no es algo que se hace con un objeto que uno piensa dejar atrás para siempre. Se preserva algo que se piensa volver a usar. ¿Por qué unas armas destinadas a quedar selladas para la eternidad fueron mantenidas para un uso futuro? Es una pregunta que el equipo no pudo responder.
Cerca del muro occidental se encontró una balanza, parcialmente enterrada bajo siglos de polvo asentado. En múltiples culturas antiguas, la balanza aparece en contextos vinculados al juicio divino. Es el instrumento usado para pesar un alma y determinar su destino. Encontrar una dentro de una cámara de muerte violenta y posiblemente ritual, debajo de un monumento cuyo verdadero propósito religioso sigue sin conocerse, tiene un peso simbólico difícil de ignorar. Cerca de la entrada sellada, concentrados en un solo punto, como si hubieran sido colocados al final, había materiales de escritura sellados y fragmentos con inscripciones, documentos que habían sido enterrados en lugar de destruidos. Alguien quería que existiera un registro de lo que ocurrió en esa habitación, pero quería que ese registro quedara enterrado con los muertos, no conservado entre los vivos. Lo que dicen esas inscripciones todavía no se ha revelado completamente al público. Ciertos restos óseos de la cámara inferior mostraban evidencia de muñecas atadas, marcas que no correspondían a la presión de la tierra ni al peso del tiempo. Eran marcas perimortem, es decir, ocurridas en el momento de la muerte o muy cerca de él. Algunas de las personas dentro de esta cámara no entraron por voluntad propia, fueron llevadas. Las autoridades jordanas de antigüedades mantienen una política documentada de divulgación por etapas para hallazgos arqueológicos sensibles, especialmente cuando esos hallazgos podrían afectar al turismo o resultar políticamente delicados. No todo lo recuperado de esta cámara se ha dado a conocer. Esa decisión es oficial, es deliberada, y significa que el borrado que comenzó hace 2000 años todavía tiene un capítulo que se está escribiendo hoy. Lo que viene ahora. La excavación terminó. La ciencia recién empieza. Se extraerá ADN de los restos hallados en ambas cámaras. Si los individuos comparten marcadores genéticos, podría tratarse de una tumba familiar vinculada a una dinastía nabatea específica. Si no comparten relación biológica alguna, significa que estas personas fueron reunidas deliberadamente desde orígenes distintos con un propósito concreto. Cualquiera de los dos resultados cambiaría lo que sabemos sobre Petra. Estudios genéticos anteriores sobre restos nabateos de otros sitios ya han arrojado resultados sorprendentes, revelando conexiones simultáneas con poblaciones de la península arábiga, el Levante y el norte de África. Si los individuos de las cámaras selladas presentan perfiles que no coinciden con la población nabatea conocida, entonces eran forasteros. Fueron traídos a Petra desde otro lugar, utilizados para algo, y sellados debajo de su monumento más famoso sin dejar ningún registro. El análisis de isótopos irá todavía más lejos. Estudiando trazas químicas preservadas en dientes y huesos, los científicos pueden reconstruir dónde creció una persona y qué comió a lo largo de su vida. Esto revelará si los muertos eran habitantes locales, atrapados en un suceso extraordinario, o individuos trasladados a Petra desde regiones distantes. Ambas posibilidades plantean preguntas serias sobre qué tipo de poder operaba en esta ciudad y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Las vasijas selladas serán sometidas a un análisis completo de residuos. Si los compuestos ricos en hierro se confirman como sangre humana, las implicancias se extienden mucho más allá de esta cámara. Los nabateos han sido celebrados durante mucho tiempo por su ingeniería, su arte y sus redes comerciales. Una confirmación de sangre humana en un contexto ritual obligaría a reescribir por completo cómo entendemos a esta civilización. Los fragmentos con inscripciones hallados cerca de la entrada todavía no han sido traducidos ni revelados en su totalidad. La escritura nabatea solo está parcialmente descifrada en sus registros ceremoniales y religiosos. Es posible que esos documentos sean legibles, y aún así, no completamente comprensibles. Podrían contener el único relato directo de lo que ocurrió en esa habitación, escrito por las mismas personas que la diseñaron, o podrían plantear todavía más preguntas de las que responden. Lo que ya es seguro es que el monumento del tesoro nunca volverá a mirarse de la misma manera. Durante 2000 años se mantuvo como una de las estructuras más admiradas de la Tierra. Millones de personas pasaron frente a él, lo fotografiaron, se maravillaron con la destreza necesaria para construirlo. Y durante todo ese tiempo, directamente bajo sus pies, esto estaba aquí.
Las cajas, los huesos, las muñecas atadas, los niños, las joyas selladas sobre los muertos, las armas preservadas para un uso futuro, la sangre. Y si una cámara de esta magnitud pudo permanecer completamente oculta debajo de uno de los sitios arqueológicos más estudiados del mundo durante casi 2000 años, la pregunta ya no se limita a Petra. Se extiende a cada monumento famoso frente al que alguna vez nos hemos parado, fotografiado y dado por completamente conocido. Los relevamientos de radar de 2016 detectaron estructuras subterráneas cerca del tesoro más grandes que una piscina olímpica. La cámara sellada fue apenas uno de los hallazgos entre lo que podrían ser muchos más. Petra siempre ha sido llamada la ciudad rosada, pero debajo de esa fachada guardaba, en una habitación sellada antes de que existiera el mundo moderno, algo que alguien ocultó con un cuidado extraordinario. Y cuanto más se acerca la ciencia a una respuesta definitiva, más claro queda algo. Quien selló esa cámara no estaba protegiendo lo que había adentro. ¿Qué crees tú que estaba destinada a ser realmente esta cámara oculta bajo Petra? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu teoría. Si historias como esta te mantienen pegado a la pantalla, en este canal seguimos investigando, semana tras semana, los secretos que la historia oficial todavía no ha terminado de contar. Dale like si llegaste hasta el final, y suscríbete al canal Wise y activa la campanita, porque el próximo descubrimiento puede estar todavía más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el siguiente video.